Hola, hola. Hola. Sí. Muy buenas tardes. Qué gusto tenerles nuevamente aquí en la apertura del Máster de Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra. Jordi, José María, muchísimas gracias por pensar nuevamente en Casa América Cataluña, en este espacio que une las dos geografías para dar inicio pues a esta nueva edición y para conversar con estas dos escritoras, exalumnas, en torno a los nuevos libros que se han publicado, felicitarlas pues por este trabajo y por tenerlas en esta ocasión del lado de acá en Casa América, que seguramente en otras ocasiones las hemos tenido del lado allá, entonces es muy bonito también ver cómo el máster va dando todos estos frutos, vemos todos esos escritores que van surgiendo de las dos orillas, así que felicitarles por esta iniciativa que ya es la 17ª edición, así que bienvenidos a los que llegan por primera vez a Barcelona, bienvenidos a Casa América Cataluña, al máster, que disfruten mucho porque realmente es un lujo, un privilegio, los profesores que tienen pensados, las temáticas, las experiencias literarias que ustedes van a tener pues en Barcelona. Y bueno, invitarles a que se acerquen también a esta casa, que es un espacio de América Latina en Barcelona, nuestra programación cultural, a que disfruten de todo lo que ofrecemos y donde la literatura tiene un lugar muy protagónico, muy mimado. Pero bueno, tenemos también en cine, en política, en música, nada, entonces invitarles a que se den de alta en nuestro boletín de actividades. Al final tendremos, por cortesía de la universidad, una copa de vino de bienvenida y también nos acompaña esta tarde el Librerío de La Plata, una librería especializada en América Latina con una librera excelente como es Cecilia Picún, uruguaya, también a propósito esta tarde también el que tenemos escritoras uruguayas. Bueno, yo no me alargo mucho más. Jordi, muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos. Todas. Muchas gracias, Cristina. Es el tercer año que hacemos coincidir el primer día del máster en creación literaria con una actividad en Casa América y hemos ido como rejuveneciendo a los protagonistas, ¿no? Hace 3 años vinimos a la conversación de Raúl Zurita, entre otros, con Edgardo Dobri, aquí presente, poeta y profesor del máster. El año pasado vinimos a escuchar a Andrés Neumann, que aunque para muchos es una joven promesa todavía, ya es casi un cincuentón como yo. Y en esta ocasión nos pareció que era bonito pasar el testigo, ¿no? de los referentes como Zurita y los maestros como Neumann a las exalumnas, ellas mismas ya pues maestras en su propio arte, en este caso Mariana Fon, el del cuento, con Auto Reverse. Yo recuerdo que varios de los textos que están en el libro ya los leí hace años, pero que en particular me impresionó mucho uno, y no solo me impresionó a mí, porque cuando lo envié a la revista, creo que acopla el micro ahora, cuando lo envié a la revista Mercurio, que es una revista literaria que se publica en Sevilla y se distribuye en toda España, que es una revista con la que colaboramos y donde los alumnos y exalumnas publican textos. Cuando lo envié, también les impresionó tanto que decidieron no publicarlo en la página web, sino publicarlo en la edición en papel. Y Mariana fue la primera exalumna del máster que publicó en papel en Mercurio, y me ha gustado releer ese cuento buenísimo, duro, sobre un regreso en este libro, Auto Reverse, que ha publicado Trampa Ediciones, una pequeña una pequeña editorial de Barcelona, que también se ha vuelto cómplice del máster, y de hecho en su local hicimos el año pasado la actividad de Sant Jordi. Mariana hizo el máster hace muchos años, es de las primeras alumnas que tuvimos. El otro día presenté una novela de una compañera suya de promoción, la argentina Melania Stucchi, que estaba aquí en Barcelona. Y en cambio, Eugenia Ladra hizo el máster recientemente y
su texto semilla de su novela Carnada, que acaba de publicar en España Tránsito, que también se está volviendo cómplice del máster, porque este verano la editora Sol Salama decidió publicar la novela de otra exalumna, en esta ocasión colombiana, del máster. Este texto, en su primera versión o su génesis, también me impresionó mucho, porque es el mejor trabajo de final de máster que yo he leído en la universidad. Y lo interesante ha sido contrastar aquel texto que escribió Eugenia Ladra, Euge, entonces, con el que finalmente ha publicado, que es un texto, bueno, yo le decía a mis hijos, para que lo entendieran, que era como la segunda evolución de un Pokémon, ¿no? Yo leí el Pokémon, que ya me impresionó, pero lo que hemos encontrado ahora en librerías, aquí en Tránsito y en Uruguay, en la editorial Criatura, es su mega evolución. La casualidad quiere que Eugenia esté aquí, ha venido a hacer una residencia literaria para su segunda novela y está en España. Mariana vive en España, de hecho es una de las alumnas con una biografía más curiosa, porque de hecho ella vive en el Pirineo, en un valle remoto, precioso, una joya del arte románico, y venía cada semana a Barcelona a hacer el máster, y ahora es una catalana más que habla y vive en catalán en el norte de Cataluña, y ya no vive en Uruguay. Y en cambio Eugenia es una uruguaya más clásica, que vive en su país y que ahora está pasando una temporada aquí. Pero la casualidad de que fueran las dos uruguayas me pareció interesante para centrar la conversación en ese tema, ¿no? La relación entre Uruguay y la literatura latinoamericana, o entre Uruguay y Barcelona. Y nada, un poco sería ese el punto de partida, si os parece, ¿no? ¿Qué os trajo inicialmente a Barcelona, que en los dos casos fueron caminos y motivaciones distintas? Si quieres empezar tú, Mariana, que eres la senior. Vale, sí, me gustó eso de que has rejuvenecido a los ponentes, porque me siento rejuvenecida. A ver, a Cataluña me trajo las ganas de estudiar en otro lugar y de hacer una experiencia internacional, y la facilidad de poder hacerlo porque tenía el pasaporte italiano, porque como muchos uruguayos tenía raíces italianas, y eso me permitía estudiar aquí y trabajar sin ningún tipo de dificultad. Al máster, en concreto, me llevaron las ganas de compartir con otras personas con inquietudes similares, y de vivir esa especie de contagio de la creatividad que se dio cuando yo hice el máster. Mira, estoy viendo a Melania, que acaba de llegar, antigua compañera. Yo vivía en las montañas, en un valle muy remoto, donde evidentemente hay mucha gente muy interesante, pero no hay la ebullición cultural que hay en Barcelona. Entonces, en un momento dado me planteé que lo estaba necesitando, y el año que hice el máster me bajaba todos los días, o sea, todos los lunes, con la mochilita, me iba con la mochila puesta ahí, con la casa a cuestas, me iba a las clases, después me iba a la cerveza posterior, que era casi tan importante como las clases, y eso fue lo que me llevó, la necesidad de compartir. Y la verdad es que encontré con creces lo que estaba buscando, y muchas cosas más que no buscaba y que también encontré. Bueno, hola, feliz primer día a los del máster. Me pone muy contenta estar acá compartiendo con ustedes. Y la pregunta, ¿qué me trajo a Barcelona? En realidad quería salir de Uruguay un poco.
tenía ganas de tener la experiencia de vivir en otro lado. Barcelona se hizo bastante fácil por razones personales y terminé viniendo acá. Y a los pocos meses de llegar me inscribí en el máster en el último tramo que tenía de posibilidad de inscribirme, en la última ola de inscripción, digamos. No porque no tuviera ganas, sino porque tuve que tomar la decisión, empujarme a mí misma para hacerlo. Me acuerdo de estar en Montevideo y ver en la computadora, repasar el programa y decir, qué buen máster este, quiero hacerlo, y no dar el salto. Pero vivir acá, estar viviendo acá, estar ya instalada, no tenía excusa, digamos. Y ahí le pedí plata a mi padre y lo hice. Eso fue lo que me terminó empujando. Todavía lo estoy pagando, pero bueno. Las deudas con los padres son eternas. Bueno, pues si queréis vamos a los libros en sí. La primera pregunta que os quería plantear me parece que es bastante evidente leyéndoos. Ya sé que es casi un tópico periodístico, pero en este caso creo que se justifica, que es la presencia de material biográfico en los textos, ¿no? En el caso de tus cuentos, Mariana, a menudo hay un personaje que es mujer, que tiene una edad similar a la tuya en varios momentos de tu vida, porque hay cuentos de varias etapas. Está el tema de la maternidad, está el tema del regreso a Uruguay, que yo lo veo en tus cuentos casi como un regreso imposible. Ujú. Y en el caso de tuyo, Eugenia, yo sé que tuviste una infancia en un pueblo y que hay algo de esa experiencia, pero cuando tú presentaste este proyecto, porque cada 5 años en el máster hacemos una jornada de encuentro de autores emergentes con mundo editorial y seleccionamos proyectos que los alumnos, exalumnos pueden presentar públicamente. Eugenia presentó esta novela y contaste de nuevo, porque ya lo habéis hecho en el aula con nosotros, con los compañeros, esta experiencia tuya del día que llegaste al nuevo colegio y te recibieron con una paliza, ¿no? Y en cambio, en Granada, la paliza que dan al nuevo que llega, se la dan a un chico en una plaza, ¿no? No es en el colegio, no es en el aula, no es a la protagonista, sino que es a otro. Y ahí hay como una especie como de desvío de la experiencia autobiográfica hacia una elaboración literaria, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo habéis trabajado lo real, tanto a nivel de hechos como a nivel de emociones, en su alquimia, en personajes, en situaciones, en tu caso en cuentos y en tu caso en la novela? Bueno, yo creo que este libro no tiene nada de verdad, ¿no? Pero no podría haberlo escrito si no hubiese pasado por determinadas vivencias y si no hubiese tenido determinadas emociones que me hubiesen dado la posibilidad de escribir lo que le pasa a todos los personajes, un poco. Granada sucede en un pueblo que se llama Paso Chico, es un pueblo ficcionado totalmente. De hecho, me acuerdo en esa presentación de Granada, que todavía no estaba terminada, pero tenía que esbozar ahí una especie de presentación, de pitch, de alguna forma. Yo hablaba de mis recuerdos viviendo en el interior de Uruguay, que viví 10 años, desde mis 9 años a mis 18, que me fui a Montevideo a estudiar. Como un montón de cimientos para construir este pueblo ficcionado que se llama Paso Chico. Eso, yo no podría relatar estas cosas sin haber vivido ahí. De hecho, el trabajo con el lenguaje también tiene mucho que ver con eso, con rescatar vocabulario, un léxico, expresiones que se dan en el interior de Uruguay y no tanto en Montevideo. Pero necesitaba despegarme mucho de mi propia experiencia y de mi propia historia. Y fue un ejercicio para mí muy interesante poder crear un personaje
o crear varios, pero sobre todo uno que es la protagonista, que se llama Marga, que cumple 13 años en el inicio de la historia, y poder construirla a no imagen y a no semejanza, ¿no? Por supuesto que tiene un montón de cosas mías, pero también tienen un montón de cosas mías otros personajes, incluso un viejo ciego que funda el pueblo, que quizás a simple vista no tiene nada que ver conmigo, pero sí a nivel emocional. Creo que ahí está como el centro del trabajo. Y en ese sentido para mí no fue fácil también, ¿no? Como poder despegarme. Hubo como mucho trabajo de ser leída y de ser comentada y de encontrar lo que era lo mejor para la historia y no necesariamente pegarme a cosas que a mí me habían pasado. Yo no quería contar mi historia con este libro, yo quería hablar de otras cosas. Quería, por ejemplo, hablar de lo que pasa en comunidades aisladas. Quería hablar de cuál es la experiencia de la mujer en un pueblo donde quizás no se manejan con las mismas reglas que se suelen manejar en otros lugares, ¿no? Más en este pueblo que tiene ciertas particularidades. Entonces creo que para hablar de esas cosas yo me iba a sentir un poco más segura si no ponía mi experiencia personal ahí. Creo que eso también es algo bastante importante en el proceso de escritura, de la elección de la voz narrativa, por ejemplo, ¿no? Este fue un libro que yo lo empecé a escribir en primera persona y nada, fue bastante problemática esa primera persona. ¿Me quedaba cómoda? Súper cómoda. Era bárbaro escribir en esa primera persona. Pero no era lo mejor para el texto. Lo mejor para el texto era poder separarme, crear un narrador en una tercera persona que fuera elástico, ¿no? Que pudiera mirar ese pueblo, pero también trabajar un poco más al ras del piso, ¿no? A mí me gustaba pensar el narrador como verlo y pensar en esa voz que te va contando y que tiene la posibilidad de estar arriba y mirar a todos y de repente meterse en un personaje y salir y meterse en otro y fijarse en un detalle del pueblo y de repente volver hacia arriba y narrar desde arriba. Sentía que de esa forma podía ser más fiel a esto que quería contar. Muy bien. ¿Y tú, Marina? Me gusta lo de fiel porque no sé de quién es la cita, pero alguien decía que la ficción es mentir para decir la verdad, ¿no? Entonces, en realidad, por más que estés inventando un personaje, que las vivencias no sean tuyas en realidad lo que estás diciendo es una verdad emocional o una verdad narrativa, no una verdad de esta anécdota sucedió así, ¿no? Al revés, el autorreverse son 16 relatos cortos y al final hay una novela corta que la hice cuando el máster y estuve dudando un montón de qué persona usar, de hecho, porque yo creo que el autorreverse es como muy experimental y además intencionadamente, ¿no? Estuve probando con la voz narrativa y finalmente la gran mayoría del libro está de la novela corta está en tercera persona y sin embargo en algún momento se empieza a mezclar la primera porque juega un poco con eso. Yo parto sobre todo de la memoria, pero no es que escriba mis memorias o mis recuerdos o mis anécdotas, sino que parto de la memoria de vivencias personales y de cosas que he observado o de cosas que me han contado otros. Hay un montón de recuerdos y de anécdotas que son de mi madre o de mi abuela o de mi tía, o sea, de verdad, es decir, también vampirizo los recuerdos de otros. Pero luego yo parto de eso y se me empieza a disparar la imaginación y se me empiezan a mezclar. Entonces, a lo mejor en el cuento, por ejemplo, que decía Jordi que te gustó tanto, de que es en un funeral, en el funeral del padre de la que está narrando en primera persona, que es una mujer que regresa a Uruguay al funeral de su padre,
o sea, muy parecido con la realidad, pero sin embargo las cosas que relatan no sucedieron, ¿no? ¿Seguro? Seguro, bueno, más o menos, pero no todas ahí, ni todas con las mismas personas, o sea, ahí hay como un poti-poti de memoria, de fantasía y de mezcla de vivencias personales y ajenas. Ese carácter experimental del libro también se ve en el catálogo de estrategias literarias que despliegas y que utilizas, ¿no? Hay un cuento que es un diálogo entre dos personajes, que es un cuento, digamos, fantástico o psicoanalítico, y hay un texto que yo recuerdo cuando lo leí hace muchos años, que es un diario y que remite directamente a la novela luminosa de Mario Lebrero, que es una de las grandes novelas de la historia de la literatura latinoamericana. En tu caso, Eugenia, la cita inicial, el epígrafe inicial, es de Juan Rulfo, y algo hay de Comala en Paso Chico, aunque también hay un agua, ¿no? Un río oscuro, que es un personaje del libro y que es lo contrario de la sequedad de Comala, ¿no? ¿Cuál es vuestra relación no solo con Mario Lebrero o con Juan Rulfo, sino con los grandes maestros y maestras de la literatura latinoamericana? ¿Y hasta qué punto creéis que son libros, entre comillas, latinoamericanos o que acusan también lecturas de otras literaturas y de otras influencias? Bueno, de Lebrero traje esto, que es un libro de Fernanda Trías, dice Cuaderno para un solo ojo. Esta es la primera novela de Trías que la publicó a sus 20 y poquitos, no sé exactamente, pero el otro día había sacado la cuenta y eran creo que sus 22, 23 años. Y forma parte de los Flexes Terpines, que es una colección de 20 libritos iguales que sacó Lebrero de sus talleres en Montevideo. Y ahí está publicado, así como está Fernanda, hay otros autores que hoy son claves, al menos en nuestra literatura uruguaya. Y más allá de la novela luminosa, que es un libro increíble, a mí el trabajo de Lebrero me impactó en su herencia del taller. Yo empecé a escribir por ir a talleres con alumnos o conocidos o lectores de Lebrero. La tradición del taller es muy fuerte en Uruguay, en Argentina. Me imagino que acá hay un montón de gente que también hizo taller literario. Es una escuela increíble que tenemos, donde podemos ir a las casas de los escritores que admiramos, ver sus bibliotecas, leer sus libros, comentar, ¿no? Como esto que decías hoy de la cerveza después de la clase, sí. El taller es como una cerveza permanente, sí. ¿No? Como, y en el caso de Lebrero, él instauró en Uruguay en esa generación de escritores que iban a sus talleres y que a su vez ellos son los que están dando taller ahora y están formando a nuevas generaciones. Eso es como un legado del Lebrero que tenemos en Uruguay que es tremendo. Te puedo interrumpir, Eugenia. Ahora lo hablábamos antes porque me enseñó ese libro. Yo tenía Ahora tendré que matarte de Inés Bortagaray en la misma edición de los Flexes Terpines. La encontré un día en una feria de libros, la compré y le dije, Inés, mira la joya que acabo de conseguir. Porque Inés Bortagaray, que es una autora uruguaya que tiene 2 años más que yo, pero era como de mi círculo, digamos, se formó también en los talleres de Lebrero. Yo no tuve en ningún tipo de formación de taller ni nada estando en Montevideo. También la primera vez que me fui tenía 17 años, o sea, tampoco tuve mucho tiempo de hacer cosas en Uruguay. Pero sí que hay, además yo creo que Mario Lebrero como que dio permiso, o sea, sin ser ningún tipo, o sea, él sería el primero en seguramente no darse esa autoridad moral, pero el taller le llamaba taller motivacional, ni siquiera le llamaba taller de escritura, porque al final, o sea, se trataba de
de crear y de hacer. Y no hay una como aspiración a hacer una obra mayor o a escribir la gran novela sudamericana, sino que hay una aspiración explícita de partir de la experiencia personal. Incluso yo creo que sin estar relacionados, yo los relaciono con Tom Spanbauer y la escritura peligrosa, que también que es un norteamericano, pero que plantea salir de la propia, o sea, Spanbauer te dice, busca alguna cosa que sea, si no traumática, alguna experiencia como fuerte, ¿no? Y escribe sobre eso, ¿no? Entonces, en eso creo que está emparentado sin haber coincidido. Y lo que preguntaba sobre cómo me posiciono en relación a lo que es la escritura, y si es que hay algo como la escritura latinoamericana ahora, yo creo que yo he mamado mucho de los escritores norteamericanos. Yo además estudié traducción, viví en Canadá, o sea, el inglés y la producción escrita en inglés es como, es parte de mi acervo. Y en realidad, y bueno, así como Eugenia empieza con Juan Rulfo, toda una declaración de intenciones, mi epígrafe es de Lou Reed, es una canción de Lou Reed, o sea, creo que hay mucho bueno, sí, somos hay algo de colonia cultural norteamericana, sin duda, en lo que yo escribo también. ¿Por qué Rulfo, Eugenia? Fue una gran referencia, Pedro Páramo. Bueno, y también sus cuentos, El llano en llamas, para escribir Carnada. Creo que el ver cómo trabajaba la concentración en un solo escenario, pero a su vez como con la diversidad de cosas que pasaban en Comala y la diversidad de voces y cómo iba trabajando eso, para mí fue muy importante. Y también sus cuentos, ¿no? Cómo el universo es central, el trabajo con la naturaleza, con cómo afecta la naturaleza a los personajes. En ese sentido fue muy importante. También lo fue Quiroga, los cuentos de Quiroga fueron muy importantes. Nosotros en Uruguay leemos, ahí sí puedes decir, Mariana, leemos a Quiroga en la escuela. Sí, el almohadón de plumas, por favor. Claro, o sea, es como algo que nos inyectan en el cerebro, así te ponen en la vacuna de la BCG, te ponen a Quiroga. Y el trabajo que hace él con la naturaleza también, con esa violencia, con esa cosa sórdida que viene de lo que nace de la tierra, ¿no? O de los animales incluso, es algo que me marcó siempre y que me dio muchas ganas de leer también, porque al ser como una de las primeras cosas que lees, pero claro, después releerlo, ver cómo lo va construyendo, ver cómo lo trabaja. Y bueno, también un montón de contemporáneos. Sí, mi libro está muy latinoamericano, contrario quizás al tuyo, Mariana, pero sí, creo que Rulfo era como una especie de resumen de eso, ¿no? Por eso lo elegí. Y también porque pegué un mini salto cuando releyendo vi esa frase y dije, ay, esto es Carnada en su máxima expresión. Claro. Entonces, lo tuve que poner. ¿Por qué Autorreverse y por qué Carnada? ¿Cómo llegáis al título? ¿Cuándo aparece? ¿Por qué lo mantenéis? ¿Por qué está en la portada impreso de vuestros libros? Autorreverse, en realidad, es la novela corta que está al final, se llamaba La memoria es un sitio solitario. El título es algo que me hizo pensar mucho. Hay un cassette, o sea, la protagonista se encuentra en un cassette y ahí se le disparan un montón de recuerdos y va para atrás. Y Autorreverse, que era la función que tenía, o sea, los cassettes cuando llegaba al final del lado A, tenían automáticamente, pasaban bueno, los más modernos pasaban a la cara B. Pero además hay algo de mirarse a sí mismo, autorreverse. Era como de repente, después de que lo escribí, me pareció que era realmente lo que designaba un poco el proyecto de este libro, ¿no? Y el toque ese vintage también de la cinta. O sea, sería literal, ¿no? Sí. Reverse. Auto-reverse, tal cual. A verse 3 veces. Sí. Qué bueno. No lo había pensado, evidentemente. Qué bueno. Eugenia. Carnada.
Me rompí la cabeza para llegar con el título al TFM, eso me acuerdo muy clarito. No lo dejen para el final. No, Carnada, bueno, les cuento mínimamente una cosa del libro. Es una novela donde es bastante tiene escenas bastante violentas. Sí, pero no, bueno, está. Y Sí. había una cosa que me preocupaba puntualmente en el libro, que era no estar señalando esa violencia, sino más bien naturalizándola, ¿no? Hay algo como en este pueblo que imitan de alguna forma a lo que pasa muchas veces en comunidades reducidas, e incluso grandes también, que es las cosas que vemos y nos acostumbramos a ver y no señalamos como esto no puede estar sucediendo, sino al contrario. Las naturalizamos a un punto que quizás hasta se disfruta de ellas. Entonces, en eso era muy importante para mí no estar señalando ni víctimas, ni estar señalando victimarios, no generar una narración que juzgara de alguna forma, ¿no? Que ejerciera como el juicio. Y el título para mí tenía que cumplir un poco con esa idea, o respetarla al menos, y también tenía que trabajar, tenía que usar un léxico que los personajes también pudieran usar. El vocabulario es muy importante en la novela y yo no quería poner un título que fuera ajeno a esos personajes. De hecho, quería un título que los personajes dijeran, y está dicho el título 2 veces en el libro por los 2 personajes principales. Y Carnada apareció y en una autorreverse de ideas, básicamente, y cumplía un poco con todo eso porque la Carnada tiene como esta dualidad, ¿no? de ser víctima, o sea, es un animal lo que está ahí, es un pedazo de animal, es una carne que se pone en el anzuelo, pero a su vez es victimario porque se usa, ¿no? como cebo para cazar a otro animal. Entonces, sentía que en esa dualidad estaba como muy condensado lo que pasa todo el tiempo y a todos los personajes, porque no es que hay un solo personaje que es Carnada, un poco son todos, en este pueblo que a su vez es un pueblo de pescadores. Entonces sentía que era una metáfora que funcionaba como a varios niveles y sobre todo que respetaba esto del lenguaje, ¿no? que formara parte de su léxico. Sí, sí, yo eso no lo había pensado. En tu caso había pensado que justamente el libro invitaba a rebobinarse, ¿no? Cuando llegas al final, ir al principio y darle la vuelta y ver retrospectivamente qué camino te ha conducido hasta este final. Y en el tuyo he pensado más bien en lo anfibio de la Carnada, ¿no? Porque es un libro, el tuyo, que trabaja entre la tierra y el río, entre el agua y el río. Sí. Y el anzuelo es lo que une, ¿no? Lo que hace que el río vaya a la tierra y viceversa. Pero los 2 títulos están muy bien escogidos. Eso lo voy a decir mirando al público y no a ellas. Ellas 2 escriben muy bien. Tienen una prosa bastante impresionante. Ya escriben igual de bien cuando llegaron al máster, no es solo mérito del máster, pero tienen un dominio del lenguaje muy, muy fuerte. Y mi pregunta es, ¿cómo sentís la escritura? ¿Cómo ha sido la escritura de estos textos? ¿Ha sido una escritura con mucha reescritura, página por página? ¿Ha habido momentos más automáticos o más felices, más fáciles? ¿Cómo es la relación que establecéis con el lenguaje, con las palabras y con la prosa, más allá de la opción léxica coherente con el mundo narrado o con la psicología de tus narradoras, más allá de la violencia que hay en los 2 libros, aunque en el tuyo mucha más y más oscura? ¿Cómo es vuestra relación con la dimensión más plástica, más artesanal de la escritura? El otro día fui a un club de lectura en Santander y cuando terminó y yo ya bajé la guardia, pensé que había pasado todo, una de las personas que fue me preguntó por qué escribía. Toma ya. Yo dije, bueno. Y estuvo bueno porque me hizo pensar y le dije que escribía porque me emocionaba más estar conmigo cuando estaba escribiendo.
me pasa que los momentos de lectura, de escritura, perdón, no son muchos. No tengo tanto tiempo para escribir, entonces cuando lo hago intento concentrarme en lo que tengo que hacer, entonces trabajo mucho en la estructura previa, en entender cómo voy a armar la historia. Y hay como una sensación de estar todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Como una especie de fondo de tu cabeza que está todo el tiempo trabajando. Y me hace eso, como que me hace mejor a mí misma, digamos, tener como esa sensación. El momento de escritura para mí es muy feliz, es muy lindo, lo disfruto mucho. Con Carnada, aunque sea una novela que tenga violencia y que tenga sordidez, también tiene humor y me divertí mucho escribiéndola, la pasé bien, había momentos en que estaba con la computadora y me reía sola y era lindo la instancia de escritura. También hay un montón de frustración para mí en el escribir. Me pasa que hay páginas que están escritas y que fue muy poco lo que les cambié, y hay otras que las reescribí infinitas veces. Era la primera novela que escribía, de hecho yo no sabía que estaba escribiendo una novela. Vos fuiste, Jordi, el que me dijiste, dejá de decir que estás escribiendo un cuento porque estás escribiendo una novela. Entonces, creo que es una mezcla de todo, es una mezcla de sentirme muy bien conmigo, de sentirme contenta en el estado de la escritura, y también hay momentos de enojo, de frustración, de vacío, de decir, yo no sé cómo volver a escribir algo que me guste, ¿no? Y creo que es pasar un poco por todos esos estados y en algún punto confiar en que hay que darle tiempo y va a salir. Y creo que la exigencia o la autoexigencia tiene un poco que ver con eso también, con entender que, bueno, quizás hoy no es el día para sentarme a escribir y tengo que pensar en estructura o tengo que editar algo que ya está escrito, ¿no? Como entender para qué estás en el momento en que te vas a sentar a escribir. Eso también es algo que aprendí escribiendo y dándome la cabeza contra la pared. No todos los momentos de trabajo son momentos que uno le puede dedicar a la escritura, ¿no? Emocionalmente hablando. Sí, creo que va un poco por ahí la respuesta. Sí, creo que hay un concepto, ¿no? De como el trabajo duro y el trabajo blando, ¿no? Y el blando es como, o sea, el duro es cuando estás escribiendo y el blando es todo lo demás. Porque yo la sensación que tengo es que estoy escribiendo todo el tiempo. O sea, estoy caminando, cuando estoy conduciendo en el coche, que yo conduzco mucho porque vivo en un pueblo, bueno, todo el rato estoy pensando en escritura. O sea, y eso no significa que luego los momentos que puedo dedicar o que dedico a escribir sean tantos, ¿no? Para mí es bastante terapéutico escribir. Generalmente el primer impulso sale de una necesidad emocional, generalmente, y debo decir que edito poco porque hice bien de guardar cosas porque me he esforzado muchas veces a editar para poder revisar con distancia, imaginándome que soy otra persona, no yo la que está leyendo ese texto que produje yo y tal, pero hay una cosa como del impulso inicial que me parece que está buena, me gusta, es algo que me gusta y que me gustan en los autores que leo también. Por ejemplo, a mí el otro día mi hija me preguntó cuál era, mi hija tiene 17 años, me preguntó cuál era la novela de Paul Auster que más me había gustado. Y yo le dije, mira, te diría dos, pero casi que la que más es La invención de la soledad, que es la primera que escribió. Porque en la ópera prima hay esa cosa de experimentar que está buenísima. Entonces, sí, yo qué sé, la verdad es que edito poco. Y después también diría que hay una cuestión de compaginar la vida con la escritura. O sea, me pasa que cuando estoy como escribiendo una cosa un poco más larga
un proyecto como más, sí, un proyecto como más a mediano plazo o a largo plazo, me da mucha rabia tener que hacer otras cosas. O sea, me da mucha rabia tener que dejar de escribir para ir a buscar a mi hija a la escuela o tener que ir a trabajar, por ejemplo. Pero es lo que hay. Como que se vuelve un poco obsesivo, Es ¿no? muy obsesivo. O sea, estás por como... eso de sí. estar todo el tiempo pensando en eso, aunque no estés escribiendo. Es como que creo que el logro en sí no es escribir, sino encontrar con qué obsesionarte durante tanto tiempo, ¿no? Al final. Por lo tanto, estás como siempre pensando en lo que vas a escribir, porque la literatura es una forma de estar en el mundo, pero por otro lado está el tema del proyecto, ¿no? Y el proyecto es como de esa experiencia continua transportar un fragmento y como un trozo de mármol o un tronco de árbol del cual hay que hacer una escultura, ¿no? Y eso es como, son como dos experiencias complementarias, pero muy, muy diferentes. Siempre digo que la gente llega al máster por Barcelona, por los profesores, por los exalumnos o por Google, ¿no? También alguien llega por Google, pero que años después lo más importante del máster fue la creación de una comunidad de interlocutores, de una generación, ¿no? De una red que fueron tus compañeros, compañeras, de los cuales con 3, 4, 5, 8 sigues en contacto y te sigues leyendo. ¿Cómo ha sido en vuestro caso esa especie como de postmaster que dura hasta hoy? ¿Seguís compartiendo lecturas? ¿Seguís enviando textos? ¿Cómo es esa conversación? En mi caso, que bueno, hice el máster 2021-2022, no fue hace tanto, siento que la comunidad de amigos, escritores, lectores, editores, está como muy viva. Tengo en mi mail un manuscrito de un compañero para leer, que a su vez su editorial va a publicar Carnada en Bolivia, y tengo amigos que están escribiendo, me mandan, les puedo mandar algo muy inicial de algo sin tener como esa sensación de que tengo que mandar algo acabado o que tengo que dar muchas explicaciones, ¿no? Es como una... es una alegría recibir de tus compañeros con los que compartiste ese año súper intenso. Es como que tenés como resabios de eso todo el tiempo. Y además es una amistad basada en la literatura, no sé, es hermoso. Para mí sí, fue sin duda, hoy lo hablábamos, ¿no? Fue sin duda como eso que nadie te dice, no van a promocionar el máster diciendo te vas a hacer amigos para toda la vida, por supuesto, pero es al final lo que más peso tiene. Es esa comunidad, al menos yo nunca había estado con una comunidad de gente que tuviera tantas ganas de escribir como yo, que tuviera tantas ganas de leer como yo, de generaciones parecidas, de diferentes lugares del mundo. Eso a mí me amplió mucho. Yo tenía amigos escritores, lectores en Uruguay y Argentina, y ahora es en España y en toda América Latina. O sea, es muy loco pensarlo así. Y en Berlín. Y en Berlín también. No sé, para mí eso es invaluable realmente. Tener a quién mandarle lo que estás escribiendo, tener a quién leer, ver cómo va creciendo un texto, cuáles son las dudas de la persona que escribió y cómo podés intercambiar. Aprendés mucho, o sea, si lo pensamos egoístamente, es todo aprendizaje. Ver cómo se va construyendo un texto, ¿no? En vivo es impresionante. Sin el peso de que no lo tenés que hacer vos, sí. ¿no? Está buenísimo. Además, no, y aparte, bueno, igual es un poco como ingenuo, ¿no? Pero lo de la amistad es verdad. O sea, es decir, cuando un friki encuentra otro friki, eso es maravilloso, o sea, es así, ¿no? Entonces, yo tengo gente o sea, estoy rodeada físicamente en mi pueblo de gente muy querida con la que comparto otros intereses y no sé cuántos, pero la comunidad que encontré en el máster de frikis como yo
como vos, como ustedes seguramente que les encanta leer y que prueban a escribir y que, ¿no? Y que se pueden comentar entre ellos cosas, pero tipo, no en plan un comentario serio, haceme un comentario de este texto, no, así como con todo el entusiasmo, con todo el entusiasmo desnudo, ¿no? Eso es maravilloso. Y claro, yo hice el máster muchos años antes, no sé si en el 2012, me parece, bueno, no sé, pero sin embargo, no había Instagram todavía, yo creo. O sea, hicimos un grupo de Facebook después con todos los colegas cuando hubo la diáspora, porque hay una diáspora también. Dolorosa. Y nos seguimos mandando cosas, sin duda. Ahora quizás no tanto, pero sin embargo estamos en contacto. Hay como 5 o 6, por lo menos, con los cuales estamos en contacto, yo qué sé, Rodrigo, que es poeta, que está en México, Carla, que es argentina, pero vive en Costa Rica, Melania, que publicó con Orsay, escribe guiones, no sé qué, Tomás Sánchez Veloquio, Mónica Ojeda, que es una maestra absoluta, pero que fuimos todos como, o sea, cada uno luego hizo su trayectoria, pero tenés como total confianza, o sea, no le podés mandar algo, le podés preguntar, le podés pedir consejo tanto en tu escritura como hasta para decirme, voy a montar un taller de creación literaria porque necesito dinero y vos ya lo hiciste, ¿y cómo lo hiciste? Así a ese nivel de confianza. Mónica Ojeda, que era la más joven de este grupo, y la típica que las preguntas así como más académicas, ¿no? Perdona, pero es que el año aquel que has dicho no era exactamente porque ese cuento es un poco anterior. Es verdad. Pero también venía las cervezas, ¿eh? O sea, era la empollona, pero venía las cervezas. No me acordé de enviaros un WhatsApp antes de decir que no hace falta hacer tanto énfasis en la cerveza. Vale, perdón. Es que tiene un rol fundamental. Ha pasado Mariana de la cerveza a las cervezas, ¿eh? El día siguiente hay clase, ¿eh? Hay que moderar el consumo alcohólico nocturno. Ya es momento de abrir la conversación a las preguntas que le queréis hacer a Mariana y Eugenia, tanto las compañeras de su promoción como cualquier otra. Pueden preguntar, por ejemplo, qué bares quedan cerca de la universidad. Eso es muy curioso porque cada promoción encuentra su bar. Sí, a mí me pregunto porque hace demasiados años. Que se repita es un momento importante elegir cuál es el bar. Y te diría que la tuya sí, no, ya sé lo fue como la peor promoción. Sí, por supuesto. Escogiendo un bar. Por supuesto. Porque os dejáis tentar por el precio de las cervezas y no era el mejor criterio. Cristina tiene el micro por si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Eugenia o a Mariana. Bueno, yo sí tengo una pregunta inicial y es, no sé, es percepción obviamente, pero veo que, digamos, tú tienes un tipo de escritura como más estructurado, de iniciar, mirar cuál va a ser el propósito de la historia, y tú tienes un tipo de estructura o de narrativa un poco más, digo, propuesta desde la experiencia y desde las vivencias. ¿Cómo saben ustedes en qué tipo de narrativa se sienten cómodas? ¿Cómo descubrir cuál es el tipo de narrativa? Porque uno puede hacer los dos ejercicios. Yo me puedo sentar y proponer un texto desde la estructura o puedo escribir sobre algo que me nació genuinamente y me pareció que merecía ser escrito. ¿Cómo sé, digamos, en qué momento? Porque en la universidad vamos a hacer ambos ejercicios, ¿no? Supongo. Proponer desde la estructura narrativa y proponer desde lo que surge la emocionalidad. Pero ustedes, ¿cómo se dieron cuenta? No, mi tipo de narrativa es esta porque me siento más cómoda, me siento a gusto, o no sé cuál es el ejercicio ahí para decidir qué tipo de escritor es uno. Me parece muy buena pregunta. Proba todo. Bueno, no sé, yo por lo menos creo que está buenísimo probar y que yo nunca escribí tanto ni leí tanto, sí, capaz que tampoco. O sea, el año del máster fue un año de mucha lectura y de mucha producción y de jugar a hacer cosas que no hacía por mi cuenta y probar con géneros que no atacaba por mi cuenta, digamos, ¿no? Y sobre todo yo te diría eso, que pruebes. Luego, ¿cómo te das cuenta? Bueno, no sé. Hay otra cosa que es, al final,
vos venís con una carga o sea, tuviste una infancia en un lugar y en un momento concretos, y tuviste unas lecturas también en una edad muy formativa, y eso va a estar de alguna manera, va a formar parte y se va a traducir en lo que hagas. ¿Cómo sabes? No sé, yo qué sé. Es como el tópico de cuando estés enamorado te vas a dar cuenta, o algo así. Yo creo que hay algo como de la intuición, ¿no? Y en mi caso al menos, no quiero generalizar contigo, Mariana, pero en mi caso es un claro reflejo de cómo es mi personalidad. Quizás yo soy como muy estructurada y me cuesta mucho sentarme a escribir sin saber qué voy a escribir. Pero eso no significa que yo haga lo que planifiqué. Es simplemente una tranquilidad falsa que me doy a mí misma. Y la gracia es cuando me siento a escribir y no sale lo que planifiqué, pero yo escribí tranquila, ¿no? Entonces creo que ahí es ¿no? como la trampa del solitario que uno se hace, ¿no? Vos te conocés, sabés qué necesitas para escribir en paz, entonces date esas condiciones y ahí vas a descubrir qué es lo... No sé, yo le haría caso a la intuición y eso, y me quedaría tranquila escribiendo. Bueno, ¿qué es lo que necesitas? ¿Necesitas escribir en silencio? Bueno, asegúrate el silencio. ¿Necesitas tener el Excel abierto con la estructura, como hago yo, que soy una pesada? Trabajo más en Excel al principio que en Word. Parezco una contadora, rarísimo. Pero bueno, a mí eso me da tranquilidad, aunque después me olvide de ese documento. No sé si ayuda en algo. Exactamente, las de la intuición. ¿Más cuestiones? ¿No? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Mariana y Eugenia van a firmar ejemplares de sus libros y sin querer corregir a Cristina, la voy a corregir. Los vinos no los invita a la Universidad Pompeu Fabra, los invitamos José María Mico y yo, y están todos invitados a una copita de vino tinto. Gracias, chicas. Buenas noches.